81. ¿Cuál de los siguientes fármacos es un antagonista del receptor H2? B. Famotidina. Guía de estudio. Antagonistas H1 y H2. Subtema 1. Conceptos básicos y fisiología de la histamina. Pregunta 1. ¿Qué es la histamina y cuál es su principal función en el cuerpo? Respuesta. La histamina es una amina biógena que actúa como un neurotransmisor y un mediador inflamatorio clave en las respuestas alérgicas. Sus principales funciones incluyen la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y la contracción del músculo liso bronquial. Pregunta 2. Nombra los 4 tipos principales de receptores de histamina y su ubicación /diagonal función primaria. Respuesta. 1. Receptor H1. Músculo liso, endotelio vascular. Media la contracción del músculo liso bronquial, la vasodilatación y el prurito. Es el principal receptor en las reacciones alérgicas. 2. Receptor H2. Células parietales gástricas. Estimula la secreción de ácido gástrico. 3. Receptor H3. Principalmente en el sistema nervioso central, SNC. Actúa como autorreceptor presináptico, regulando la liberación de histamina y otros neurotransmisores. 4. Receptor H4. Células del sistema inmune, eosinófilos, mastocitos. Media la quimiotaxis y la activación de células inmunitarias. Pregunta 3. ¿En qué tipo de células del cuerpo se almacena la histamina? Respuesta. Se almacena principalmente en los gránulos de los mastocitos, en menor medida, en los basófilos. Pregunta 4. ¿Cuál es el estímulo principal para la liberación de histamina por parte de los mastocitos? Respuesta. La unión de un alérgeno a la inmunoglobulina E, Ig, previamente unida a la superficie del mastocito, lo que provoca la desgranulación. Subtema 2. Antagonistas H1, antihistamínicos. Pregunta 5. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los antagonistas del receptor H1? Respuesta. Bloquean de forma competitiva y reversible la unión de la histamina a su receptor H1, previniendo así sus efectos. Pregunta 6. Nombra las principales indicaciones clínicas de los antagonistas H1. Respuesta. Rinitis alérgica estacional y perenne. Urticaria y angioedema. Conjuntivitis alérgica. Reacciones anafilácticas, como terapia coadyuvante. Enfermedad vestibular, mareo por movimiento. E insomnio, específicamente algunos de primera generación. Pregunta 7. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los antagonistas H1 de primera y segunda generación en términos de efecto sobre el SNC? Respuesta. Los de primera generación son liposolubles y cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica, causando sedación y somnolencia. Los de segunda generación son más hidrofílicos y no la cruzan, por lo que son no sedantes o mínimamente sedantes. Pregunta 8. Menciona 3 efectos adversos característicos de los antagonistas H1 de primera generación. Respuesta. 1. Sedación y somnolencia. 2. Efectos anticolinérgicos, sequedad de boca, visión borrosa, retención urinaria. 3. Mareo y fatiga. Pregunta 9. Nombra 2 ejemplos de antagonistas H1 de primera generación y 2 de segunda generación. Respuesta. Primera generación. Difenidramina, clorfeniramina. Segunda generación. Loratadina, fexofenadina, cetiricina. Pregunta 10. ¿Por qué la fexofenadina se considera una opción más segura que la terfenadina? Respuesta. La terfenadina fue retirada del mercado porque, en altas dosis o con interacciones farmacológicas, por ejemplo, con inhibidores del CYP3A4, podía causar un bloqueo del canal de potasio cardíaco, canal HRG, prolongando el intervalo QT y provocando torsades de Points. La fexofenadina es su metabolito activo y carece de este riesgo cardíaco significativo. Pregunta 11. ¿Qué antagonista H1 de segunda generación puede tener un leve efecto sedante en una minoría de pacientes? Respuesta. La cetiricina. Subtema 3. Antagonistas H2, bloqueadores H2. Pregunta 12. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antagonistas del receptor H2? Respuesta. Bloquean de forma competitiva los receptores H2 en las células parietales gástricas,
inhibiendo la secreción de ácido gástrico estimulada por la histamina, y en sinergia con la gastrina y la acetilcolina. Pregunta 13. Nombra las principales indicaciones clínicas de los antagonistas H2. Respuesta. Úlcera péptica, gástrica y duodenal. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE. Prevención de úlceras por estrés. Dispepsia. Pregunta 14. Menciona 3 ejemplos de fármacos antagonistas del receptor H2. Respuesta. Famotidina, ranitidina, cimetidina. Pregunta 15. ¿Qué efecto adverso endocrino es característico de la cimetidina y no de otros antagonistas H2? Respuesta. La cimetidina tiene actividad antiandrogénica, que puede causar ginecomastia e impotencia con el uso prolongado. Pregunta 16. ¿Por qué la cimetidina es un fármaco con un alto potencial de interacciones medicamentosas? Respuesta. Porque inhibe el sistema enzimático del citocromo P450, especialmente CYP1A2, CYP12E9, CYP2D6 y CYP3A4, pudiendo aumentar los niveles plasmáticos de otros fármacos que se metabolizan por esta vía, por ejemplo, warfarina, teofilina, fenitoína. Pregunta 17. ¿Qué antagonista H2 tiene la vida media más larga y, por lo tanto, puede administrarse una vez al día? Respuesta. La famotidina. Pregunta 18. ¿Por qué el uso de los antagonistas H2 ha disminuido en favor de los inhibidores de la bomba de protones, IBP, para muchas condiciones? Respuesta. Porque los IBP, por ejemplo, omeprazol, producen una inhibición más profunda y prolongada de la secreción ácida, lo que se traduce en una mayor eficacia en la cicatrización de úlceras y el tratamiento de la ERGE grave. Subtema 4. Diferenciación clave y aplicación. Pregunta 19. Un paciente acude a consulta con picazón en los ojos, estornudos y rinorrea acuosa. ¿Qué clase de antagonista es el más indicado y por qué? Respuesta. Un antagonista H1 de segunda generación, por ejemplo, loratadina. Porque bloquea eficazmente los efectos de la histamina en la rinitis alérgica, prurito, estornudos, rinorrea, sin causar los efectos sedantes de la primera generación. Pregunta 20. Un paciente es diagnosticado con una úlcera duodenal. ¿Qué clase de antagonista se utilizaría para reducir la acidez gástrica y cuál es un ejemplo? Respuesta. Se utilizaría un antagonista del receptor H2. Un ejemplo es la famotidina o la ranitidina. Pregunta 21. ¿Cómo se puede distinguir farmacológicamente entre un antagonista H1 y un antagonista H2 basándose únicamente en su nombre o uso? Respuesta. Los antagonistas H1 suelen tener el sufijo ina y se usan para alergias, por ejemplo, loratadina, difenidramina. Los antagonistas H2 suelen tener el sufijo tidina y se usan para reducir el ácido gástrico, por ejemplo, famotidina, ranitidina. Pregunta 22. ¿Qué fármaco de los siguientes es un antagonista H2? ¿Cetiricina, omeprazol, ranitidina, prometacina? Respuesta. Ranitidina. Pregunta 23. ¿Por qué un antagonista H1 como la difenidramina es efectivo para el mareo por movimiento? Respuesta. Por sus potentes efectos anticolinérgicos y antieméticos a nivel del sistema vestibular y el centro del vómito en el bulbo raquídeo. Pregunta 24. ¿Qué precaución debe tenerse al administrar un antagonista H1 de primera generación a un anciano? Respuesta. Se debe tener extrema precaución por el alto riesgo de efectos anticolinérgicos, confusión, sedación, retención urinaria, y el mayor riesgo de caídas debido a la sedación y el mareo. 82. ¿Qué compartimiento contiene la mayor cantidad de agua en el cuerpo humano? B. Líquido intracelular. Líquidos corporales. Subtema 1. Distribución general del agua corporal. 1. ¿Qué porcentaje aproximado del peso corporal total representa el agua en un adulto masculino promedio? Aproximadamente 60%. Este valor varía según la edad, el sexo y la composición corporal, más grasa igual a menos porcentaje de agua. 2. Nombra los dos principales compartimientos de líquidos del cuerpo. El líquido intracelular, LIC, y líquido extracelular, LEC. 3.
¿Cuál es el compartimiento de líquido más grande del cuerpo y qué porcentaje del agua corporal total contiene? El líquido intracelular, LIC. Contiene aproximadamente 2/3, 66%, del agua corporal total. 4. ¿Qué porcentaje del agua corporal total constituye el líquido extracelular, LS? Aproximadamente 1/3, 33%, del agua corporal total. 5. ¿Por qué el porcentaje de agua corporal es mayor en los hombres que en las mujeres? Porque los hombres, en promedio, tienen una mayor masa muscular, que contiene mucha agua, y una menor masa grasa, que contiene poca agua, en comparación con las mujeres. 6. ¿Cómo afecta la edad a la cantidad total de agua en el cuerpo? El porcentaje de agua corporal total disminuye con la edad. Los recién nacidos tienen un porcentaje muy alto, 75-80%, que va disminuyendo hasta la edad adulta y se reduce aún más en la vejez, debido en parte a la pérdida de masa muscular y al aumento del tejido adiposo. Subtema 2. Composición de los líquidos corporales. 7. ¿Cuál es el catión, ion positivo, principal del líquido intracelular, LIC? Potasio, K. 8. ¿Cuáles son los dos cationes principales del líquido extracelular, LS? Sodio, Na, y, en menor concentración, calcio, K superíndice 2. 9. ¿Cuál es el anión, ion negativo, principal del líquido intracelular, LIC? Fosfato, HPO superíndice 2, y proteínas orgánicas cargadas negativamente. 10. ¿Cuál es el anión principal del líquido extracelular, LS? Cloruro, Cl. 11. ¿Por qué la concentración de proteínas es mayor dentro de la célula, LIC, que en el plasma? Porque las células sintetizan y contienen una gran cantidad de proteínas estructurales y funcionales. El plasma también tiene proteínas, pero la concentración intracelular es mucho mayor. 12. ¿En qué se diferencia fundamentalmente la composición iónica del LS del LIC? El LS es rico en sodio, Na, y cloruro, Cl, mientras que el LIC es rico en potasio, K, y aniones orgánicos como el fosfato. Subtema 3. Subdivisiones del líquido extracelular, LS. 13. Nombra los tres componentes principales del líquido extracelular, LS. El líquido intersticial, plasma sanguíneo y líquido transcelular. 14. ¿Qué es el líquido intersticial y dónde se encuentra? Es el líquido que baña y rodea a las células de los tejidos. Se encuentra en los espacios intersticiales entre las células. 15. ¿Qué es el plasma sanguíneo? Es el componente líquido y no celular de la sangre. Se encuentra dentro del sistema vascular, arterias, venas, capilares. 16. ¿Qué es el líquido transcelular? Nombra 3 ejemplos. Son volúmenes pequeños de líquido especializado, segregado por células epiteliales en cavidades específicas. Ejemplos: líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, articulaciones, humor acuoso, ojo, líquido pleural, peritoneal y pericárdico. 17. ¿Qué compartimiento del LS es mayor? ¿El líquido intersticial o el plasma? El líquido intersticial es considerablemente mayor, representando aproximadamente 3/4 del LS. 18. ¿Qué separa físicamente el plasma del líquido intersticial? La pared de los capilares sanguíneos. Es una membrana semipermeable que permite el fácil intercambio de agua y solutos pequeños. Subtema 4. Barreras y movimiento de líquidos. 19. ¿Qué estructura separa el líquido intracelular, LIC, del líquido extracelular, LS? La membrana plasmática o membrana celular. 20. ¿Qué propiedad de la membrana plasmática es crucial para mantener la diferencia de composición iónica entre el LIC y el LS? Es selectivamente permeable y contiene bombas iónicas, como la navarra diagonal Ka-Te-Pasa, que transportan activamente iones en contra de su gradiente de concentración. 21. Menciona la principal fuerza que impulsa el movimiento de agua entre el plasma y el líquido intersticial a través de la pared capilar. La diferencia de presión hidrostática, que empuja el líquido hacia afuera, y la diferencia de presión coloidosmótica, oncótica, que atrae el líquido hacia adentro. El equilibrio de estas fuerzas se describe en la ley de Starling. 22.
¿Qué fuerza osmótica, en particular, atrae agua de vuelta al capilar desde el espacio intersticial? La presión coloidosmótica del plasma, ejercida principalmente por las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina, que no pueden cruzar fácilmente la pared capilar. 23. Si la presión hidrostática capilar aumenta significativamente, ¿qué sucede con el movimiento del líquido? Se favorece la filtración del líquido desde el capilar hacia el espacio intersticial, lo que puede conducir a la formación de edema, acumulación de líquido en los tejidos. Subtema 5. Homeostasis y desequilibrios. 24. ¿Qué órgano es el principal regulador del volumen y la osmolaridad del líquido extracelular, LS? Los riñones. Controlan la excreción o retención de agua y solutos como el sodio. 25. Define osmolaridad. Es la medida de la concentración total de partículas osmóticamente activas, solutos, por litro de solución. Se expresa en mOsm/L. 26. ¿Qué ocurre con una célula si se coloca en una solución hipotónica? Ganará agua por ósmosis y se hinchará, turgencia, pudiendo llegar a alisarse, estallar, si la diferencia osmótica es muy grande. 27. ¿Qué le sucede a una célula si se coloca en una solución hipertónica? Perderá agua por ósmosis y se encogerá, crenación. 28. ¿Cuál es la principal diferencia entre deshidratación y hipovolemia? De deshidratación, pérdida primaria de agua, lo que lleva a un aumento de la osmolaridad del LS. E hipovolemia, pérdida de volumen de líquido extracelular, agua y solutos, como en una hemorragia, que puede no alterar significativamente la osmolaridad inicialmente. 29. Nombra una causa común de edema, acumulación de líquido en el espacio intersticial. Disminución de la presión coloidosmótica del plasma, como en el síndrome nefrótico donde se pierden proteínas por la orina, o en la desnutrición donde no se sintetizan suficientes proteínas. 30. ¿Cómo se denomina el desequilibrio electrolítico caracterizado por una baja concentración de sodio en el LS? Hiponatremia. 31. Si una persona sufre una hemorragia severa, ¿qué compartimiento de líquido se ve reducido primero y de manera más crítica? Del volumen de plasma sanguíneo, que es un componente del LS. Esto conduce directamente a hipovolemia. 32. Explica por qué la bomba navarradiagonal K es esencial para mantener el volumen celular. La bomba navarradiagonal K expulsa 3 Na por cada 2 K que introduce. Esto crea un gradiente osmótico que contrarresta la entrada pasiva de solutos. Sin ella, el sodio se acumularía dentro de la célula, followed por agua, causando hinchazón y eventual lisis celular. 33. Ordena de mayor a menor los siguientes compartimientos según su volumen. Plasma, líquido intracelular, líquido intersticial. 1. Líquido intracelular. 2. Líquido intersticial. 3. Plasma. 34. ¿Por qué el líquido transcelular se considera un componente del LS a pesar de estar en compartimientos separados? Porque su composición iónica deriva del plasma y es secretada por epitelios, manteniéndose en última instancia en equilibrio con el resto del LS, aunque su acceso sea más lento. 83. ¿Qué parte del corazón recibe la sangre desoxigenada desde el cuerpo? B. Aurícula derecha. Guía de estudio, corazón. Subtema 1. Anatomía general y cavidades. 1. Pregunta. ¿Cuáles son las 4 cavidades principales del corazón? Respuesta. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. 2. Pregunta. ¿Qué estructura divide verticalmente al corazón en sus lados derecho e izquierdo? Respuesta. El tabique o septo cardíaco. 3. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia principal en el grosor de la pared muscular entre los ventrículos derecho e izquierdo? Respuesta. El ventrículo izquierdo tiene una pared muscular mucho más gruesa que el derecho, ya que debe bombear la sangre a todo el cuerpo, circulación sistémica, mientras que el derecho solo la envía a los pulmones, circulación pulmonar. 4. Pregunta. Nombra las 2 aurículas y los 2 ventrículos, y describe brevemente su función principal. Respuesta. O aurícula derecha, recibe sangre desoxigenada del cuerpo. O ventrículo derecho, bombea sangre desoxigenada a los pulmones. O aurícula izquierda,
recibe sangre oxigenada de los pulmones. O ventrículo izquierdo, bombea sangre oxigenada a todo el cuerpo. Subtema 2. Flujo sanguíneo y circulación. 5. Pregunta. ¿Qué parte del corazón recibe la sangre desoxigenada proveniente de la circulación sistémica? Respuesta. La aurícula derecha. 6. Pregunta. ¿Por qué vasos sanguíneos ingresa la sangre desoxigenada a la aurícula derecha? Respuesta. Por la vena cava superior y la vena cava inferior. 7. Pregunta. ¿Hacia dónde es bombeada la sangre por el ventrículo derecho y a través de qué vaso? Respuesta. Es bombeada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. 8. Pregunta. ¿Qué parte del corazón recibe la sangre oxigenada que regresa desde los pulmones? Respuesta. La aurícula izquierda. 9. Pregunta. ¿A través de qué vasos sanguíneos ingresa la sangre oxigenada a la aurícula izquierda? Respuesta. A través de las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas. 10. Pregunta. ¿Hacia dónde es bombeada la sangre por el ventrículo izquierdo y a través de qué vaso? Respuesta. Es bombeada a la aorta para ser distribuida a todo el cuerpo, circulación sistémica. 11. Pregunta. Describe el camino completo de la sangre desoxigenada desde que entra al corazón hasta que es enviada a los pulmones. Respuesta. Vena cava, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar, arteria pulmonar, pulmones. 12. Pregunta. Describe el camino completo de la sangre oxigenada desde los pulmones hasta que es distribuida al cuerpo. Respuesta. Venas pulmonares, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta, cuerpo. Subtema 3. Válvulas cardíacas. 13. Pregunta. Nombra las 4 válvulas principales del corazón. Respuesta. Válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula mitral o bicúspide y válvula aórtica. 14. Pregunta. ¿Cuál es la función principal de las válvulas cardíacas? Respuesta. Impedir el reflujo de la sangre, asegurando que fluya en una sola dirección a través del corazón. 15. Pregunta. ¿Qué válvula se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho? Respuesta. La válvula tricúspide. 16. Pregunta. ¿Qué válvula se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar? Respuesta. La válvula pulmonar. 17. Pregunta. ¿Qué válvula se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo? Respuesta. La válvula mitral o bicúspide. 18. Pregunta. ¿Qué válvula se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta? Respuesta. La válvula aórtica. 19. Pregunta. ¿Cómo se clasifican las válvulas tricúspide y mitral, y en qué se diferencian de las válvulas pulmonar y aórtica? Respuesta. O válvulas atrioventriculares, AV tricúspide, derecha, y mitral, izquierda. Se encuentran entre aurículas y ventrículos. O válvulas semilunares, pulmonar y aórtica. Se encuentran en la base de las arterias grandes que salen de los ventrículos. Subtema 4. Irrigación y sistema de conducción. 20. Pregunta. ¿Cómo se denominan las arterias que suministran sangre oxigenada al músculo cardíaco, miocardio? Respuesta. Las arterias coronarias. 21. Pregunta. ¿Por qué las arterias coronarias son de vital importancia? Respuesta. Porque son la única fuente de oxígeno y nutrientes para el miocardio. Su obstrucción puede causar un infarto. 22. Pregunta. ¿Qué es el nódulo sinoauricular, SA, y cuál es su función? Respuesta. Es el marcapasos natural del corazón. Genera el impulso eléctrico que inicia cada latido, estableciendo el ritmo cardíaco. 23. Pregunta. ¿Dónde se localiza el nódulo sinoauricular, SA? Respuesta. En la pared superior de la aurícula derecha. 24. Pregunta. Si el nódulo SA falla, ¿qué estructura toma el relevo como marcapasos? Respuesta. El nódulo auriculoventricular, AV. 25. Pregunta. ¿Cuál es la función principal del nódulo auriculoventricular, AV? Respuesta. Retrasar ligeramente la conducción del impulso eléctrico, permitiendo que las aurículas se vacíen por completo antes de que se contraigan los ventrículos. 26. Pregunta. ¿Qué vía conduce el impulso eléctrico desde el nódulo AV hacia los ventrículos? Respuesta. El haz de His,
que se divide en ramas derecha e izquierda y termina en las fibras de Purkinje. Subtema 5. Terminología y conceptos clave. 27 pregunta. Define sístole. Respuesta. Es la fase de contracción del músculo cardíaco, durante la cual la sangre es expulsada de las cavidades. 28 pregunta. Define diástole. Respuesta. Es la fase de relajación del músculo cardíaco, durante la cual las cavidades se llenan de sangre. 29 pregunta. ¿Qué se escucha en un latido cardíaco, lub-dub, y a qué corresponde? Respuesta. O-lub. Primer sonido cierre de las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, al inicio de la sístole. O-dub. Segundo sonido cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al inicio de la diástole. 30 pregunta. ¿Qué es el miocardio? Respuesta. Es la capa muscular media y gruesa de la pared del corazón, responsable de la contracción. 31 pregunta. ¿Qué es el pericardio? Respuesta. Es el saco membranoso de doble pared que rodea y protege al corazón. 84. ¿Qué tipo de moléculas son los constituyentes más abundantes de las grasas y aceites? C. Ácidos grasos. Guía de estudio, lípidos. Subtema 1. Clasificación y estructura básica. 1. ¿Qué son los lípidos? Son un grupo diverso de moléculas orgánicas biológicas que son insolubles en agua, hidrofóbicas, pero solubles en disolventes orgánicos no polares como el cloroformo o el éter. 2. ¿Cuál es la propiedad química fundamental que define a los lípidos? Es su hidrofobicidad, debido a que presentan grandes regiones formadas por cadenas hidrocarbonadas no polares. 3. Nombra las 4 funciones principales de los lípidos en los organismos. 1. Reserva de energía, triglicéridos. 2. Estructural, fosfolípidos en la bicapa lipídica. 3. Reguladora, hormonas esteroideas, eicosanoides. 4. Protección y aislamiento térmico. 4. ¿En qué se diferencian estructuralmente las grasas saturadas de las insaturadas? Saturadas. No presentan dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada, la cadena es recta y se empaqueta fácilmente, sólidas a temperatura ambiente. E insaturadas, presentan uno o más dobles enlaces, mono o poliinsaturadas, lo que crea codos en la cadena que impiden un empaquetamiento denso, líquidas a temperatura ambiente. 5. ¿Qué es un ácido graso? Es una molécula anfipática constituida por una larga cadena hidrocarbonada, cola hidrofóbica, y un grupo carboxilo, cabeza hidrofílica, en un extremo. Subtema 2. Triglicéridos, grasas y aceites. 6. ¿Qué tipo de moléculas son los constituyentes más abundantes de las grasas y aceites? Ácidos grasos. Específicamente, son triglicéridos. 7. Define qué es un triglicérido. Es un lípido simple formado por una molécula de glicerol unida mediante enlaces éster a 3 moléculas de ácidos grasos. 8. ¿Qué tipo de reacción química une el glicerol con los ácidos grasos para formar un triglicérido? O una reacción de condensación, deshidratación, donde se forma una molécula de agua por cada enlace éster creado. 9. ¿Cuál es la principal función biológica de los triglicéridos? Actuar como la principal reserva de energía a largo plazo en los animales, grasas, y en las semillas de las plantas, aceites. 10. ¿Qué diferencia fundamental hay entre una grasa y un aceite? El estado físico a temperatura ambiente. Las grasas son sólidas, predominan ácidos grasos saturados, y los aceites son líquidos, predominan ácidos grasos insaturados. 11. ¿Por qué los ácidos grasos insaturados hacen que un triglicérido sea líquido, aceite? Porque los dobles enlaces, insaturaciones, crean codos en las cadenas, impidiendo que las moléculas se empaqueten estrechamente, lo que mantiene un punto de fusión bajo. Subtema 3. Fosfolípidos y bicapa lipídica. 12. ¿Qué es un fosfolípido? Es un lípido anfipático formado por un glicerol unido a 2 ácidos grasos y a un grupo fosfato. El grupo fosfato suele estar unido a otra molécula polar, como la colina. 13. Describe la estructura anfipática de un fosfolípido. Tiene una cabeza polar hidrofílica, grupo fosfato y su molécula adherente, y 2 colas no polares hidrofóbicas,
las cadenas de ácidos grasos. 14. ¿Por qué los fosfolípidos forman espontáneamente una bicapa lipídica en medio acuoso? Por su naturaleza anfipática. Las colas hidrofóbicas se agrupan para evitar el agua, mientras que las cabezas hidrofílicas interactúan con el medio acuoso, resultando en una estructura de doble capa estable. 15. ¿Cuál es la principal función biológica de los fosfolípidos? Formar la matriz estructural de todas las membranas biológicas, bicapa lipídica, actuando como una barrera selectivamente permeable. 16. Nombra las dos capas de la bicapa lipídica. La monocapa interna, citosólica, y la monocapa externa, extracelular. Subtema 4. Esteroides y colesterol. 17. ¿Cuál es la estructura química básica que comparten todos los esteroides? Un sistema de 4 anillos fusionados de carbono, 3 anillos de 6 carbonos y 1 de 5 carbonos. 18. El colesterol es un lípido saponificable o insaponificable. Insaponificable, porque no contiene ácidos grasos en su estructura, por lo tanto, no puede formar jabones. 19. Menciona 3 funciones vitales del colesterol en el organismo. 1. Precursor de las hormonas esteroideas, estrógeno, testosterona, cortisol. 2. Precursor de la vitamina D. 3. Componente estructural de las membranas celulares, modula la fluidez. 20. ¿Cómo afecta el colesterol a la fluidez de la membrana plasmática? A temperaturas altas, disminuye la fluidez al restringir el movimiento de las colas de fosfolípidos. A temperaturas bajas, aumenta la fluidez al impedir que las colas se empaqueten demasiado. 21. Nombra 2 ejemplos de hormonas esteroideas derivadas del colesterol. Testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, aldosterona. Subtema 5. Otros lípidos importantes y conceptos avanzados. 22. ¿Qué son las ceras? ¿Cuál es su función principal? Son lípidos simples formados por un ácido graso de cadena larga unido a un alcohol de cadena larga. Su función principal es proteger y impermeabilizar superficies, hojas, plumas, piel, oídos. 23. ¿Qué son los eicosanoides y cuál es su función general? Son lípidos derivados de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos, como el ácido araquidónico. Actúan como moléculas señalizadoras locales, mensajeros paracrinos, mediando procesos como la inflamación, la fiebre y el dolor. 24. Nombra 2 tipos de eicosanoides. Prostaglandinas y leucotrienos. 25. Define el término saponificación. Es la reacción de hidrólisis alcalina de un triglicérido, grasa, que produce jabones, sales de ácidos grasos y glicerol. 26. ¿Qué productos se obtienen en la reacción de saponificación de un triglicérido? Glicerol y 3 moléculas de jabón, sales de ácidos grasos. 27. ¿Qué significa que un ácido graso sea esencial? Que el organismo no puede sintetizarlo por sí mismo y debe obtenerlo de la dieta. Ácido linoleico y alfa-linolénico. 28. ¿Qué es un lípido saponificable? Da un ejemplo. Es un lípido que contiene uno o más ácidos grasos en su estructura, y por tanto, puede experimentar saponificación. Ejemplo: triglicéridos, fosfolípidos, ceras. 29. ¿Qué es un lípido insaponificable? Da un ejemplo. Es un lípido que no contiene ácidos grasos en su estructura y no puede formar jabones. Ejemplo: esteroides, colesterol, terpenos, eicosanoides. 30. ¿Qué propiedad de los fosfolípidos es crucial para la formación de las membranas celulares? Es su naturaleza anfipática. 85. Las células de Anitzkow son macrófagos con cromatina condensada en una banda central y fina, células en forma de oruga, que aparecen. B. Fiebre reumática. Fiebre reumática y hallazgos histopatológicos. Subtema 1. Células de Anitzkow, aspecto, origen e importancia. 1. ¿Qué son las células de Anitzkow? Respuesta. Son macrófagos diagonal histiocitos especializados caracterizados por presentar un núcleo con la cromatina condensada en una banda central fina y longitudinal. 2. Describa la apariencia microscópica característica del núcleo de una célula de Anitzkow. Respuesta.
La cromatina forma una banda central, delgada y serpenteante, que se asemeja a una oruga. En un corte transversal, este núcleo puede tener una apariencia de ojo de búho. 3. ¿A qué se asemeja morfológicamente la célula de Anitzkow, lo que le da su nombre coloquial? Respuesta. Su apariencia coloquial es la de una célula en forma de oruga, Caterpillar cell. 4. ¿Cuál es el origen celular de las células de Anitzkow? Respuesta. Son células de origen macrofágico/diagonal histiocítico. 5. ¿En qué lesión histopatológica cardinal de la fiebre reumática se encuentran las células de Anitzkow? Respuesta. Se encuentran en el granuloma reumático, también conocido como cuerpo de Aschoff. 6. Además de la fiebre reumática, ¿en qué otra condición patológica poco común pueden observarse células de Anitzkow? Respuesta. Pueden observarse, aunque no son patognomónicas, en algunos casos de sarcoidosis. Subtema 2. Fiebre reumática, generalidades y etiopatogenia. 7. ¿Qué es la fiebre reumática? Respuesta. Es una enfermedad inflamatoria aguda, multisistémica, de naturaleza autoinmune, que ocurre como una secuela tardía de una infección faríngea por Streptococcus pyogenes, estreptococo grupo A. 8. ¿Cuál es el principal desencadenante etiológico de la fiebre reumática? Respuesta. Una infección faríngea por Streptococo beta hemolítico del grupo A, Streptococcus pyogenes. 9. Describa brevemente el mecanismo fisiopatológico central de la fiebre reumática. Respuesta. Ocurre por mimetismo molecular. Los anticuerpos producidos contra los antígenos estreptocócicos, como la proteína M, reaccionan de forma cruzada con antígenos tisulares humanos, particularmente en el corazón, articulaciones, piel y sistema nervioso central. 10. ¿Qué estructura cardíaca es el principal blanco de la reacción autoinmune en la fiebre reumática? Respuesta. El tejido conjuntivo del endocardio y las válvulas cardíacas, especialmente la válvula mitral y aórtica. 11. ¿A qué grupo de edad afecta más comúnmente la fiebre reumática? Respuesta. Afecta predominantemente a niños entre 5 y 15 años. Subtema 3. Criterios de Jones, diagnóstico. 12. ¿Qué son los criterios de Jones? Respuesta. Son un conjunto de criterios clínicos y de laboratorio utilizados para establecer el diagnóstico de la fiebre reumática aguda. 13. Enumere los 5 criterios mayores de Jones. Respuesta. 1. Carditis. 2. Poliartritis migratoria. 3. Corea de Sydenham. 4. Nódulos subcutáneos. 5. Eritema marginado. 14. Enumere los 4 criterios menores de Jones. Respuesta. 1. Fiebre. 2. Artralgias. 3. Reactantes de fase aguda elevados, VSG o PCR. 4. Intervalo PR prolongado en el ECG. 15. ¿Qué evidencia de una infección estreptocócica previa se requiere, junto con los criterios de Jones, para el diagnóstico? Respuesta. Se requiere la evidencia de una infección reciente por estreptococo grupo A, demostrada por cultivo faríngeo positivo, test rápido de antígeno positivo, elevación de los anticuerpos antiestreptolicina o ASLO. 16. ¿Cuántos criterios se necesitan para establecer un diagnóstico de fiebre reumática aguda? Respuesta. Se requiere la presencia de 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 criterios menores, junto con la evidencia de una infección estreptocócica previa. 17. ¿Cuál es la única manifestación de los criterios mayores que, por sí sola, no requiere evidencia de infección estreptocócica para ser diagnóstica? Respuesta. La Corea de Sydenham, ya que puede ser una manifestación muy tardía. Subtema 4. Manifestaciones clínicas, corazón, articulaciones, SN, piel. 18. ¿Cuál es la manifestación más grave y potencialmente letal de la fiebre reumática? Respuesta. La carditis, debido a su potencial de causar daño valvular permanente e insuficiencia cardíaca. 19. Describa la presentación típica de la artritis en la fiebre reumática. Respuesta. Es una poliartritis migratoria. Se caracteriza por una inflamación aguda, dolorosa y secuencial de grandes articulaciones, rodillas, tobillos, codos, muñecas, que mejora sin dejar secuelas. 20.
¿Qué es la corea de Sydenham? Respuesta: es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos involuntarios, rápidos, irregulares y sin propósito, acompañados de debilidad muscular e inestabilidad emocional. Es una manifestación tardía de la enfermedad. 21. Describa la apariencia del eritema marginado. Respuesta: es un exantema eritematoso, no pruriginoso, con un borde bien definido y serpiginoso, y un centro pálido. Es evanescente y suele localizarse en el tronco. 22. ¿Qué son los nódulos subcutáneos reumáticos? Respuesta: son nódulos pequeños, firmes e indoloros que se localizan sobre prominencias óseas o tendones. Están formados por un granuloma de células palmeadas con un centro fibrinoide. 23. ¿Qué es un granuloma reumático o cuerpo de Aschoff? Respuesta: es la lesión histopatológica característica de la carditis reumática. Es un granuloma perivascular compuesto por células de Anitzkow, células gigantes multinucleadas, células palmeadas de Aschoff. Infiltrado linfocítico. Centro de colágeno fibrinoide. 86. ¿Cuál de los siguientes factores de la coagulación al estar deficiente produce hemofilia A? B. Factor 8. Guía de estudio: hemofilia. Subtema 1. Conceptos básicos y fisiopatología. 1. ¿Qué es la hemofilia? ¿O es un trastorno hemorrágico hereditario causado por la deficiencia de un factor de la coagulación, lo que lleva a una incapacidad para formar un coágulo de fibrina estable? 2. ¿Cuál es el defecto subyacente en la hemofilia? ¿O una deficiencia cuantitativa o cualitativa de un factor de la coagulación, específicamente el factor 8, hemofilia A, o el factor 9, hemofilia B? 3. ¿En qué vía de la coagulación actúan el factor 8 y el factor 9? ¿O actúan en la vía intrínseca de la cascada de coagulación? 4. ¿Qué es la cascada de coagulación? ¿O es una serie de reacciones enzimáticas en las que los factores de coagulación se activan secuencialmente para finalmente formar un coágulo de fibrina? 5. Explica el papel del complejo tenasa en la coagulación. ¿O el complejo tenasa está formado por el factor ISA, enzima, el factor 8, cofactor, el calcio y fosfolípidos de la membrana plaquetaria? Su función es activar de manera masiva al factor X a factor SA, un paso crucial para la generación de trombina. 6. ¿Qué sucede fisiológicamente cuando hay una deficiencia de factor 8 o 9? ¿O se forma el complejo tenasa de manera ineficiente o nula? Esto resulta en una disminución crítica en la generación de trombina, lo que impide la conversión eficaz de fibrinógeno en fibrina, y por lo tanto, la formación de un coágulo estable. Subtema 2. Tipos de hemofilia y genética. 7. ¿Qué factor de coagulación está deficiente en la hemofilia A? ¿O factor 8? 8. ¿Qué factor de coagulación está deficiente en la hemofilia B? ¿O factor 9? 9. ¿Por qué otro nombre se conoce a la hemofilia B? ¿O enfermedad de Christmas? 10. ¿Cuál es el patrón de herencia de la hemofilia? ¿O herencia recesiva ligada al cromosoma X? 11. ¿Qué significa que un trastorno sea ligado al cromosoma X? ¿O que el gen defectuoso se localiza en el cromosoma X? Los hombres, XY, lo padecen si heredan el cromosoma X afectado. Las mujeres, 20, son portadoras y generalmente asintomáticas, ya que su otro cromosoma X sano compensa la deficiencia. 12. Un hombre con hemofilia, ¿a quien transmite el gen defectuoso? ¿O a todas sus hijas, quienes serán portadoras obligadas, pero a ninguno de sus hijos, ya que los hijos heredan el cromosoma y del padre? 13. Una mujer portadora, ¿qué probabilidad tiene de transmitir el gen a su descendencia? ¿O tiene un 50% de probabilidad de transmitir el cromosoma X afectado a sus hijas, portadoras, y un 50% de probabilidad de transmitirlo a sus hijos, que padecerán la enfermedad? 14. ¿Puede una mujer padecer hemofilia? Explica cómo. O sí, aunque es raro. Puede ocurrir por 1. Hijas de un padre hemofílico y una madre portadora, heredando dos cromosomas X afectados. 2. Ionización sesgada o desfavorable, inactivación del cromosoma X sano en la mayoría de sus células. 3. Síndrome de Turner, 45, X0.
Subtema 3. Cuadro clínico y manifestaciones. 15. ¿Cuál es la característica clínica principal de la hemofilia? O hemorragias prolongadas y espontáneas. 16. ¿En qué se diferencian las hemorragias de la hemofilia de las de un trastorno plaquetario? O la hemofilia causa hemartrosis, sangrado en articulaciones, y hematomas profundos diagonal musculares. Los trastornos plaquetarios suelen causar sangrado mucocutáneo, petequias, epistaxis, gingivorragia. 17. Nombra las 3 manifestaciones hemorrágicas más características de la hemofilia. 1. Hemartrosis, sangrado articular. 2. Hematomas musculares profundos. 3. Hemorragia intracraneal. 18. ¿Qué es la hemartrosis y por qué es tan importante en la hemofilia? ¿O es el sangrado dentro de las cavidades articulares? Es la manifestación más común y repetitiva, que puede llevar a artropatía crónica dolorosa, deformidad y discapacidad si no se trata. 19. ¿Qué articulaciones son las más comúnmente afectadas por la hemartrosis? O rodillas, codos, tobillos, hombros y caderas, en orden de frecuencia. 20. Además de las articulaciones, ¿en qué otro sitio es común y peligroso el sangrado? O en el sistema nervioso central, hemorragia intracraneal, que es una causa principal de muerte. 21. ¿Qué signo clínico sugiere un sangrado muscular profundo, como en el psoas? O dolor, hinchazón, y en el caso del psoas, puede simular un cuadro abdominal agudo y comprimir el nervio femoral, causando parestesias en el muslo. Subtema 5. Tratamiento y complicaciones. 22. ¿Cuál es la base del tratamiento de la hemofilia? O la reposición del factor de coagulación deficiente, concentrado de factor 8 para hemofilia, a concentrado de factor 9 para hemofilia B. 23. ¿Qué es el tratamiento a demanda en hemofilia? ¿O es la administración de factor de coagulación cuando ocurre un sangrado agudo, para detenerlo lo antes posible? 24. ¿Qué es la profilaxis en hemofilia? ¿O es la administración regular y periódica del factor de coagulación para prevenir los episodios hemorrágicos, especialmente la hemartrosis y la artropatía consiguiente? Es el estándar de oro en pacientes severos. 25. ¿Qué complicación puede desarrollar un paciente con hemofilia tratado con concentrados de factor 8? ¿O puede desarrollar inhibidores, anticuerpos neutralizantes, contra el factor 8 administrado, lo que hace que el tratamiento sea ineficaz? 26. ¿Qué son los análogos del factor 8? Emicizumab. O son moléculas terapéuticas que no reemplazan al factor 8, pero imitan su función uniéndose a los factores ISA y X, puenteando la necesidad del factor 8 en la cascada de coagulación. 27. ¿Para qué tipo de pacientes está indicado el emicizumab? ¿O está indicado para la profilaxis en pacientes con hemofilia con y sin inhibidores? 28. Menciona una complicación ortopédica a largo plazo de la hemofilia. O artropatía hemofílica. Daño articular crónico, irreversible y doloroso debido a sangrados repetidos, hemartrosis. 29. ¿Qué medicamentos deben evitarse en pacientes con hemofilia y por qué? O los fármacos antiplaquetarios como el ácido acetilsalicílico, aspirina, y los AINES no selectivos, porque inhiben la función plaquetaria y pueden agravar el riesgo hemorrágico. 35. ¿En qué se diferencia la hemofilia A de la hemofilia B a nivel clínico? ¿O son clínicamente indistinguibles? Ambas se presentan con el mismo cuadro de hemorragias. La única forma de diferenciarlas es midiendo la actividad del factor 8 o 9. 36. Un paciente tiene TTPA prolongado y TP normal. El ensayo de factores muestra actividad de factor 8 en 2%. ¿Cuál es el diagnóstico? O hemofilia A, de gravedad moderada. 37. Un paciente tiene TTPA prolongado y TP normal. El ensayo de factores muestra actividad de factor 9 en 1%. ¿Cuál es el diagnóstico? O hemofilia B, de gravedad severa. 38. ¿En qué se diferencia la hemofilia, trastorno de coagulación, de la enfermedad de von Willebrand, EWW? O genética, hemofilia, ligada al décimo, VSEWW, autosómica dominante. O factor deficiente, hemofilia, 8 o 9, VSEWW,
factor de von Willebrand. O pruebas de Lab. En la EW, el TTPA puede estar prolongado, pero también suele haber tiempo de sangría prolongado y disminución del FW y del factor 8. 87. Una tumoración dolorosa de localización predominantemente subungueal, que se desarrollan a partir de células musculares lisas modificadas es un D. Tumor glómico. Guía de repaso. Tumor glómico. 1. Conceptos básicos y embriología. 1. ¿Qué es un tumor glómico? Tumor benigno derivado de las células del glomus, estructuras neuromioarteriales especializadas en la termorregulación. 2. ¿De qué tipo celular se originan los tumores glómicos? Y de las células musculares lisas modificadas del aparato glómico, células glómicas. 3. ¿Cuál es la función normal del aparato glómico? Regular el flujo sanguíneo y la temperatura en zonas sacras, yemas de los dedos, lecho ungueal, palmas, plantas, mediante mecanismos de derivación arteriovenosa. 4. ¿Qué estructuras componen el aparato glómico normal? Arteriola aferente, canalículo de Zucchet-Toyer, células glómicas, vénula eferente y cápsula neural. 2. Epidemiología y localizaciones. 5. ¿Cuál es la localización más característica del tumor glómico? Región subungueal de los dedos de la mano, 65 a 75% de los casos. 6. ¿Qué porcentaje de tumores glómicos ocurre en la mano? Aproximadamente 75 a 90%. 7. ¿Qué edad y sexo son más afectados por el tumor glómico? Adultos jóvenes, 20 a 40 años, con ligero predominio en mujeres. 8. Mencione otras localizaciones menos frecuentes del tumor glómico. Palmas, muñecas, pies, región pretibial, raramente en vísceras. 3. Características clínicas. 9. Describa la tríada clínica característica del tumor glómico. Y dolor intenso, hipersensibilidad localizada y dolor exacerbado por cambios de temperatura. 10. ¿Qué característica del dolor es más sugestiva de tumor glómico? Y dolor paroxístico, lancinante, desencadenado por cambios de temperatura, especialmente frío, y presión mínima. 11. ¿Qué signo clínico puede observarse en tumores glómicos subungueales? Mancha rojo-azulada bajo la uña, mancha roja dolorosa. 12. ¿Qué prueba clínica simple sugiere tumor glómico? Prueba de Loff. Desencadenar dolor intenso con la presión dirigida con la punta de un bolígrafo. 13. ¿Qué otra prueba puede realizarse para diagnóstico? Prueba de Hildreth. Alivio del dolor con descompresión tras aplicar torniquete en la base del dedo. 4. Estudios diagnósticos. 14. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección para tumor glómico? Resonancia magnética con contraste, mureal realce intenso. 15. ¿Qué hallazgo ecográfico sugiere tumor glómico? Lesión hipoecogénica, bien definida, hipervascular en Doppler color. 16. ¿Qué muestra la radiografía simple en tumores glómicos? Puede mostrar erosión ósea en la falange, signo de la escotadura, en casos crónicos. 17. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo de tumor glómico? Estudio histopatológico post-exéresis. Histopatología. 18. Describa las características histológicas del tumor glómico. Células glómicas uniformes, redondeadas, con núcleo central, dispuestas alrededor de capilares. 19. ¿Qué patrones histológicos existen? Solitario, 90%, múltiple, 5%, y difuso barra diagonal infiltrante, raro. 20. ¿Cómo se clasifican los tumores glómicos según su componente predominante? Glomangioma, vascular predominante, glomangiomioma, miocito predominante, glomangiopericitoma, patrón pericitario. 21. ¿Qué marcadores inmunohistoquímicos son positivos en tumor glómico? Actina de músculo liso, I, vimentina, I, colágeno 4, I, CD34 y CD31 negativos en células glómicas. 6. Diagnóstico diferencial. 22. ¿Qué entidades deben diferenciarse del tumor glómico subungueal? Melanoma subungueal, granuloma piógeno, quiste mucoide, neuroma, hemangioma. 23. ¿Cómo se diferencia del melanoma subungueal?
El melanoma suele ser indoloro inicialmente, con pigmentación más extensa y progresión diferente. 24. ¿Qué diferencia al tumor glómico del granuloma piógeno? El granuloma piógeno es exofítico, friable, sangra fácilmente y generalmente menos doloroso. 25. ¿Cómo se diferencia del neuroma? El neuroma duele a la percusión, signo de Tinel, y suele seguir distribución nerviosa. Tratamiento. 26. ¿Cuál es el tratamiento definitivo del tumor glómico? Exéresis quirúrgica completa. 27. ¿Qué abordaje quirúrgico se prefiere para tumores subungueales? Transungueal o periungueal, con extirpación completa de la cápsula. 28. ¿Cuál es la tasa de recurrencia tras exéresis incompleta? Hasta 50%. 29. ¿Cuál es la tasa de recurrencia tras exéresis completa? Menos del 5 a 10%. 30. ¿Existe tratamiento no quirúrgico para tumor glómico? Generalmente no, aunque en casos seleccionados se ha intentado escleroterapia o láser. 31. ¿Qué caracteriza al glomangioma? Componente vascular predominante, lesiones más grandes y menos dolorosas. 32. ¿Qué es el tumor glómico maligno? Variante extremadamente rara con atipia citológica, mitosis y comportamiento agresivo. 33. ¿Los tumores glómicos múltiples tienen algún patrón hereditario? Sí, pueden ser autosómicos dominantes con locus en cromosoma 1p. 34. ¿Qué síndrome se asocia a tumores glómicos múltiples? Síndrome de malformaciones venosas y tumores glómicos, asociado a mutación en GLMN. 35. Paciente de 35 años con dolor lancinante en pulpejo del dedo índice exacerbado por el frío. ¿Diagnóstico más probable? Tumor glómico. 36. Mujer de 28 años con mancha azulada subungueal dolorosa al presionar. ¿Qué diagnóstico sospecha? Tumor glómico subungueal. 37. Paciente con lesión dolorosa en dedo que no mejora con AINES, con RM que muestra lesión pequeña que realza intensamente. ¿Diagnóstico? Tumor glómico. 88. ¿Qué sucede cuando la glucólisis ocurre en condiciones anaeróbicas? C. Se convierte en lactato. Glucólisis. Subtema 1. Conceptos fundamentales y ubicación. 1. ¿Qué es la glucólisis y cuál es su objetivo principal? Respuesta. Es una ruta metabólica central que consiste en la ruptura oxidativa de una molécula de glucosa para producir energía. Su objetivo principal es generar ATP y intermediarios metabólicos. 2. ¿Dónde tiene lugar la glucólisis en la célula eucariota? Respuesta. En el citosol o citoplasma. 3. ¿La glucólisis requiere oxígeno, o, para funcionar? Respuesta. No, la glucólisis es un proceso anaeróbico. No depende directamente del oxígeno. 4. Nombra los dos productos finales netos de la glucólisis en condiciones aeróbicas. Respuesta. 2 moléculas de piruvato, 2 ATP, netos, y 2 NAD. Subtema 2. Las dos fases de la glucólisis. 5. ¿En qué dos fases se puede dividir la glucólisis? Respuesta. Fase de inversión de energía, o de gasto de ATP, y fase de generación de energía, o de ganancia de ATP. 6. Describe brevemente qué sucede en la fase de inversión de energía. Respuesta. Se consumen 2 moléculas de ATP para fosforilar y activar la glucosa, culminando en la división de la hexosa en 2 triosas, gliceraldehído 3-fosfato. 7. Describe brevemente qué sucede en la fase de generación de energía. Respuesta. Las triosas se oxidan y convierten en piruvato. En esta fase se produce un rendimiento neto de ATP y se generan moléculas de NAD. 8. ¿Cuál es la molécula de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de 3 carbonos? Respuesta. Fructosa 1,6-bisfosfato. Subtema 3. Reacciones clave y regulación. 9. ¿Cuál es la primera reacción de la glucólisis? ¿Qué enzima la cataliza y por qué es irreversible? Respuesta. La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. La cataliza la enzima hexoquinasa, o glucoquinasa en el hígado. Es irreversible porque libera una gran cantidad de energía libre, G0. 10.
¿Qué enzima regula el paso irreversible que compromete a la glucosa con la glucólisis? Respuesta: la fosfofructoquinasa 1, PFK1. Cataliza la fosforilación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. 11. ¿Por qué la reacción de la PFK1 se considera el principal paso regulador de la glucólisis? Respuesta: porque es el punto de control más importante. Su actividad es modulada por múltiples efectores alostéricos, EJ. Inhibida por ATP, citrato. Activada por AMP, ADP, fructosa 2,6-bisfosfato. 12. ¿Cuál es la última reacción irreversible de la glucólisis y qué enzima la cataliza? Respuesta: la conversión de fosfoenolpiruvato, PEP, a piruvato. La cataliza la piruvato quinasa. 13. Menciona dos inhibidores alostéricos de la fosfofructoquinasa 1, PFK1. Respuesta: ATP y citrato. 14. Menciona dos activadores alostéricos de la fosfofructoquinasa 1, PFK1. Respuesta: AMP, ADP y fructosa 2,6-bisfosfato, F2,6BP. 15. ¿Qué hormona promueve la síntesis de fructosa 2,6-bisfosfato, un potente activador de la PFK1? Respuesta: la insulina, en condiciones de alta energía /diagonal bien alimentado. Subtema 4. Producción de energía, ATP y NAD. 16. ¿Cuál es el rendimiento neto total de ATP por molécula de glucosa en la glucólisis? Respuesta: 2 ATP, netos. 17. Explica por qué el rendimiento neto es de 2 ATP y no de 4 ATP. Respuesta: porque en la fase de inversión se gastan 2 ATP, y en la fase de generación se producen 4 ATP. Por lo tanto, 4 ATP producidos, 2 ATP gastados igual a 2 ATP netos. 18. ¿En qué reacciones específicas se produce ATP durante la glucólisis? Respuesta: en las reacciones catalizadas por la fosfoglicerato quinasa, 1,3-bisfosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, y la piruvato quinasa, fosfoenolpiruvato, piruvato. Se denomina fosforilación a nivel de sustrato. 19. ¿Qué molécula de alta energía se forma justo antes de la síntesis de ATP por la fosfoglicerato quinasa? Respuesta: el 1,3-bisfosfoglicerato, 1,3-BPG. 20. ¿Cómo se genera el NAD durante la glucólisis y por qué es crucial? Respuesta: se genera cuando el gliceraldehído 3-fosfato, G3P, se oxida a 1,3-bisfosfoglicerato. Esta reacción, catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, reduce NAD a NAD. Es crucial porque el NAD debe regenerarse para que la glucólisis continúe. Subtema 5. Destino del piruvato, condiciones aeróbicas vs anaeróbicas. 21. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis en condiciones aeróbicas, con oxígeno? Respuesta: piruvato. 22. ¿Qué sucede con el piruvato en condiciones aeróbicas antes de entrar al ciclo de Krebs? Respuesta: se transporta a la matriz mitocondrial y se oxida para convertirse en acetil-CoA, liberando CO. 23. ¿Qué sucede con el piruvato en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, en los músculos? Respuesta: se reduce a lactato, catalizado por la lactato deshidrogenasa, LDH. 24. ¿Cuál es el propósito principal de reducir el piruvato a lactato en la fermentación láctica? Respuesta: regenerar NAD a partir del NAD. Esto permite que la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa continúe funcionando y la glucólisis pueda producir ATP de forma anaeróbica. 25. ¿Qué enzima cataliza la conversión de piruvato a lactato? Respuesta: lactato deshidrogenasa, LDH. 26. Además del lactato, ¿qué otra molécula se puede producir a partir del piruvato en condiciones anaeróbicas en levaduras? Respuesta: etanol y CO, en un proceso llamado fermentación alcohólica. 27. Nombra las dos enzimas clave involucradas en la fermentación alcohólica en levaduras. Respuesta: piruvato descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa. Subtema 6. Conexiones y significado biológico. 28. ¿Por qué la glucólisis se considera una ruta metabólica central y universal? Respuesta:
porque ocurre en casi todos los organismos, desde bacterias hasta humanos, y conecta el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas a través de sus intermediarios. 29. Además de la glucosa, ¿qué otros monosacáridos pueden ingresar a la glucólisis? Nombra 2. Respuesta: fructosa y galactosa. 30. ¿Qué intermediario de la glucólisis es también un intermediario de la gluconeogénesis, síntesis de nueva glucosa? Respuesta: casi todos, excepto los que intervienen en los pasos irreversibles, EJ. Glucosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bisfosfato, fosfoenolpiruvato. La gluconeogénesis utiliza enzimas diferentes para sortear estos pasos irreversibles. 31. ¿Qué le sucede al NAD generado en la glucólisis si hay oxígeno disponible? Respuesta: sus electrones son transportados al interior de la mitocondria, a través de lanzaderas, para ingresar a la cadena transportadora de electrones y generar más ATP. 32. Desde el punto de vista energético, ¿por qué es menos eficiente la glucólisis en condiciones anaeróbicas? Respuesta: porque la energía contenida en la molécula de glucosa no se libera completamente. La mayoría permanece en el lactato o etanol. Además, el rendimiento de ATP es solo de 2 ATP por glucosa, en comparación con las 30 moléculas de ATP en la respiración aeróbica completa. 89. Un hombre de 45 años se presenta en el departamento de emergencias quejándose de dolor persistente e hinchazón en su pierna derecha. Informa antecedentes de una pequeña abrasión en la piel de la pierna aproximadamente una semana atrás, la cual pensaba que se estaba curando hasta que notó un aumento en el enrojecimiento y la calidez alrededor de la herida. Al examinarlo, se observa sensibilidad localizada, eritema y edema en el sitio de la herida. El paciente también presenta fiebre leve. Los análisis de sangre revelan un recuento elevado de glóbulos blancos, WBC, y una velocidad de sedimentación globular, VSG, aumentada. Una radiografía de la pierna afectada muestra elevación periosteal, y una resonancia magnética revela inflamación de los tejidos blandos con afectación ósea. Basándonos en estos hallazgos, el patógeno más probable para esta infección ósea es A. Staphylococcus aureus. Osteomielitis. Y conceptos básicos y epidemiología. 1. ¿Qué es la osteomielitis? Infección del tejido óseo que puede afectar periósteo, hueso cortical o médula ósea. 2. ¿Qué grupos etarios tienen mayor riesgo de osteomielitis hematógena aguda? En niños, especialmente menores de 5 años, y adultos mayores. 3. ¿Qué huesos son más comúnmente afectados en la osteomielitis hematógena pediátrica? Fémur, tibia, húmero, metáfisis de huesos largos. 4. ¿Qué factores predisponen a la osteomielitis en adultos? Diabetes, traumatismos, cirugía ortopédica, dispositivos protésicos, enfermedad vascular periférica. 2. Etiología y microbiología. 5. ¿Cuál es el patógeno más común en osteomielitis hematógena en niños y adultos? Staphylococcus aureus, 70 a 80% de los casos. 6. ¿Qué microorganismo es característico en osteomielitis por heridas punzantes en el pie? Pseudomonas aeruginosa. 7. ¿Qué patógeno debe sospecharse en osteomielitis asociada a infecciones urinarias o abdominales? Escherichia coli y otros bacilos gramnegativos. 8. ¿Qué microorganismo es típico en osteomielitis por mordeduras humanas o de animales? Pasteurella multocida, mordeduras de animales, y Eikenella corrodens, mordeduras humanas. 9. ¿Qué patógeno es común en usuarios de drogas intravenosas? Staphylococcus aureus y bacilos gramnegativos, incluyendo pseudomonas. 3. Fisiopatología. 10. ¿Cuáles son las 3 principales vías de infección ósea? Vía hematógena, por contigüidad /diagonal invasión directa, y traumática /diagonal postquirúrgica. 11. ¿Por qué la metáfisis de huesos largos es susceptible en la osteomielitis hematógena? Por la anatomía vascular, capilares en asa con flujo lento y macrófagos residentes. 12. ¿Qué ocurre en la fisiopatología de la osteomielitis crónica? Formación de secuestro óseo, hueso necrótico, involucro, nuevo hueso reactivo, y trayectos fistulosos.
4. Manifestaciones clínicas. 13. ¿Cuáles son los signos cardinales de osteomielitis aguda? Dolor óseo localizado, fiebre, edema, eritema y calor local. 14. ¿Qué hallazgos sugieren osteomielitis crónica? Drenaje purulento crónico, fístulas, dolor sordo persistente, historia de osteomielitis previa. 15. ¿Qué manifestaciones sistémicas pueden presentarse? Fiebre, malestar general, taquicardia, leucocitosis. Diagnóstico. 16. ¿Qué marcadores inflamatorios se elevan típicamente en osteomielitis? Velocidad de sedimentación globular, VSG, y proteína C reactiva, PCR. 17. ¿Qué muestra tiene mayor rendimiento diagnóstico para identificar el patógeno? Biopsia ósea con cultivo, 90 a 95% de sensibilidad. 18. ¿Qué hallazgos radiográficos sugieren osteomielitis aguda? Los primeros 7 a 10 días pueden ser normales. Luego, edema de tejidos blandos, pérdida de planos grasos, elevación periosteal. 19. ¿Qué estudio de imagen es más sensible en etapas tempranas? Resonancia magnética, detecta cambios en médula ósea y tejidos blandos. 20. ¿Qué hallazgo en gammagrafía ósea sugiere osteomielitis? Aumento de captación en las 3 fases, flujo, blood pool y imágenes tardías. 7. Tratamiento. 21. ¿Cuál es el pilar del tratamiento de la osteomielitis aguda? Antibioticoterapia prolongada, 4 a 6 semanas, dirigida al patógeno. 22. ¿Cuándo está indicado el desbridamiento quirúrgico? Cuando hay absceso, secuestro óseo, infección de cuerpo extraño o fracaso al tratamiento médico. 23. ¿Qué principio guía la terapia antibiótica inicial empírica? Cobertura para Staphylococcus aureus, incluyendo SARM según factores de riesgo. 24. ¿Qué antibióticos son apropiados para SARM en osteomielitis? Vancomicina, daptomicina, linezolid. 25. ¿Cuál es la duración típica de antibioticoterapia para osteomielitis crónica? 4 a 6 semanas por vía intravenosa, a veces seguida de varias semanas por vía oral. 32. ¿Qué patógenos son comunes en osteomielitis vertebral? Staphylococcus aureus, Escherichia coli, especialmente en adultos mayores con infección urinaria. 33. ¿Qué caracteriza a la osteomielitis en pacientes diabéticos? Comúnmente por contigüidad, polimicrobiana, frecuente en pie diabético. 34. ¿Qué microorganismos son típicos en osteomielitis asociada a prótesis articulares? Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. 35. ¿Qué condiciones pueden simular osteomielitis? Fractura por estrés, tumor óseo, especialmente sarcoma de Ewing, artritis inflamatoria, infarto óseo. 36. ¿Cómo se diferencia la osteomielitis de la artritis séptica? La artritis séptica afecta la articulación con dolor con movimiento pasivo, mientras la osteomielitis afecta principalmente el hueso. 90. ¿Qué técnica de imagen es más adecuada para detectar un neumotórax espontáneo en un paciente en la sala de urgencias? D. Radiografía de tórax convencional. Neumotórax. Subtema 1. Conceptos básicos y fisiopatología. 1. ¿Qué es un neumotórax? Respuesta. Es la presencia de aire en el espacio pleural, entre la pleura visceral y la parietal, lo que colapsa el pulmón. 2. ¿Cuál es la consecuencia fisiopatológica principal de la entrada de aire en el espacio pleural? Respuesta. El colapso pulmonar debido a la pérdida de la presión negativa intrapleural. Esto compromete la ventilación y puede causar una disminución en el intercambio gaseoso. 3. Nombra las 2 presiones que se equilibran en el espacio pleural para mantener el pulmón expandido. Respuesta. 1. La elasticidad natural del pulmón que tiende a retraerlo. 2. La presión negativa intrapleural que lo mantiene expandido contra la pared torácica. 4. ¿Cómo se altera este equilibrio en un neumotórax? Respuesta. La entrada de aire iguala la presión intrapleural a la presión atmosférica, venciendo la presión negativa. La elasticidad pulmonar ya no se contrarresta, provocando el colapso del pulmón. Subtema 2. Clasificación y etiología. 5.
¿Cómo se clasifica un neumotórax según su comunicación con el exterior? Respuesta. Cerrado o simple. No hay comunicación con el exterior. Es el más común, EJ, neumotórax espontáneo. Abierto. Hay una comunicación directa entre el espacio pleural y el exterior, EJ, herida penetrante. Crea un tórax abierto. Atención o apresión. Es una variedad de neumotórax cerrado donde se crea una válvula unidireccional que permite la entrada de aire pero no su salida, aumentando progresivamente la presión intrapleural. 6. Define neumotórax espontáneo primario. Respuesta. Ocurre en personas sin una enfermedad pulmonar subyacente conocida, típicamente en varones jóvenes, altos y delgados, frecuentemente debido a la ruptura de bullas subpleurales. 7. Define neumotórax espontáneo secundario. Respuesta. Ocurre como complicación de una enfermedad pulmonar preexistente, como EPOC, la causa más común, fibrosis quística, asma severo, tuberculosis o neoplasias. 8. ¿Qué es un neumotórax catamenial? Respuesta. Un tipo de neumotórax secundario y recurrente que ocurre en mujeres, dentro de las 72 horas anteriores o posteriores al inicio de la menstruación, asociado a la endometriosis torácica. 9. ¿Qué es un neumotórax traumático? Respuesta. Es aquel causado por un traumatismo, ya sea penetrante, arma blanca, proyectil o cerrado, fractura costal que perfora el pulmón. 10. ¿Cuál es la principal causa de neumotórax traumático iatrogénico? Respuesta. Procedimientos médicos como la toracocentesis, la colocación de un catéter venoso central, subclavia o yugular, la ventilación mecánica con barotrauma o la biopsia pulmonar transbronquial. Subtema 3. Diagnóstico por imagen. 11. Describe el signo radiológico clásico de un neumotórax en una radiografía de tórax. Respuesta. La visualización de la línea pleural visceral, el borde del pulmón colapsado, separada de la pared torácica, con ausencia de marcas vasculares pulmonares periféricas a esta línea. 12. ¿Qué es el signo de la vela o Dep sulcus sign en un neumotórax? Atención en una radiografía supina. Respuesta. En pacientes en decúbito supino, traumatizados, el aire se acumula en la parte anterior del tórax. Esto puede no mostrar la línea pleural clásica, pero se ve como un ensanchamiento anormalmente profundo y radiolúcido del surcostofrénico. 13. ¿Qué ventaja tiene la ecografía torácica, EFAST, en el contexto del neumotórax? Respuesta. Es rápida, portátil y muy precisa para detectar neumotórax, especialmente en escenarios de emergencia como el trauma o en pacientes inestables en la unidad de cuidados intensivos. 14. Menciona dos hallazgos ecográficos clave de un neumotórax. Respuesta. 1. Ausencia del deslizamiento pleural, el movimiento normal de la pleura visceral sobre la parietal durante la respiración. 2. Ausencia de artefactos de cola de cometa, Comet Tail Artifacts, y la presencia del signo del punto pulmonar, punto exacto donde se alterna el patrón normal con el patrón de ausencia de deslizamiento. Subtema 4. Presentación clínica y hallazgos físicos. 15. Describe la tríada clásica de síntomas de un neumotórax. Respuesta. 1. Dolor torácico pleurítico, agudo, punzante, de inicio súbito. 2. Dispnea, dificultad respiratoria, de intensidad variable. 3. Tos seca e irritativa. 16. ¿Cómo puede variar la presentación clínica entre un neumotórax primario y uno secundario? Respuesta. El neumotórax primario suele presentarse con síntomas leves o moderados en un paciente por lo demás sano. El neumotórax secundario, en cambio, suele causar síntomas severos y marcada descompensación debido a la reserva pulmonar ya comprometida. 17. ¿Cuáles son los hallazgos en la auscultación pulmonar de un paciente con neumotórax? Respuesta. Disminución o abolición del murmullo vesicular en el hemitórax afectado. 18. ¿Cuál es un hallazgo de percusión característico? Respuesta. Hipersonoridad o timpanismo en el hemitórax afectado, debido a la presencia de aire. 19. Describe los signos y síntomas de un neumotórax. Atención. Respuesta. Clínica. Distrés respiratorio severo, taquipnea, cianosis, taquicardia, hipotensión, SOC. Signos. Desviación del mediastino, tráquea,
hacia el lado contralateral, ingurgitación yugular, abolición del murmullo vesilateral y timpanismo en el lado afectado. Es una emergencia médica que requiere descompresión inmediata. 20. ¿Cuál es el primer paso en el manejo de un neumotórax a tensión, incluso antes de la confirmación radiológica? Respuesta: la descompresión torácica inmediata con una aguja de gran calibre, toracocentesis descompresiva, en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular del lado afectado. 21. ¿Cuáles son las 3 grandes opciones de manejo para un neumotórax estable? Respuesta: 1. Observación con oxigenoterapia. 2. Aspiración con aguja simple. 3. Inserción de un tubo torácico, toracostomía. 22. ¿En qué casos está indicada la observación simple de un neumotórax primario? Respuesta: en pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos con un neumotórax pequeño, 2 a 3 centímetros de distancia apical o pequeño margen meníngeo. 23. ¿Cuál es el objetivo de la oxigenoterapia suplementaria en el manejo del neumotórax? Respuesta: crear un gradiente de difusión para el nitrógeno, lavado de nitrógeno, lo que acelera la reabsorción del aire del espacio pleural. 24. ¿Cuándo está indicada la aspiración con aguja simple? Respuesta: como primera intervención en un neumotórax primario de tamaño moderado a grande en un paciente estable. 25. ¿Cuándo está indicada la colocación de un tubo torácico, toracostomía? Respuesta: en la mayoría de los neumotórax secundarios. En neumotórax traumáticos. Cuando falla la aspiración con aguja. En pacientes inestables o con neumotórax a tensión, después de la descompresión inicial. En neumotórax grandes o bilaterales. 26. ¿Qué procedimiento definitivo se recomienda para prevenir recurrencias en un neumotórax espontáneo? Respuesta: la cirugía, toracoscopia video asistida, VATS, para realizar la pleurodesis, crear adherencias entre las pleuras, y la resección de las bullas.